Feliz domingo. Nos encontramos nuevamente en torno a la palabra de Dios para meditarla. Del Santo Evangelio según San Marcos. Salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Queridos amigos, nos encontramos nuevamente en este domingo en torno a la palabra de Dios. Hemos escuchado la narración de un milagro que Jesús ha obrado. Yo creo que tenemos que ser conscientes que Jesús obró un día en esas personas de una forma física, es lo que quiere hacer, obrar en nosotros de una forma espiritual. Porque los milagros de Jesús no solamente son historias con un final hermoso, con un final feliz. Los milagros de Jesús son signos exteriores de realidades más profundas. Realidades profundas que Dios realiza en cada una de las personas. Son signos de conversión, signos del perdón de los pecados, signos de la presencia amorosa de Dios. Hoy hemos escuchado que Jesús devuelve el oído y el habla a una persona sorda y tartamuda. Y en la Sagrada Escritura tenemos que ser conscientes que el hecho de la sordera no se reduce solamente a una capacidad auditiva que no se tiene. El hecho de la sordera muchas veces se refiere cuando el pueblo no es capaz de escuchar la voz de Dios y mucho menos hacer su voluntad. En ese sentido, podríamos nosotros ya percibir lo que el significado de esta palabra tiene. Cuando Dios habla, quiere llegar a lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Mas es una riqueza este evangelio. La palabra siempre es inagotable. Es una riqueza el evangelio que se ha proclamado porque nos muestra toda una catequesis, todo un camino de la fe por la cual aquel hombre es llevado hacia Jesús. Fíjense, al inicio el evangelista Marcos nos pone la situación geográfica, nos dice dónde está Jesús, hacia dónde va, hacia dónde se dirige. El evangelista nos dice que Jesús sale de la región de Tiro y Sidón y pasa de la región de Decápolis al mar de Galilea. Y bien es cierto que quizá ninguno de nosotros sabe con exactitud esas ciudades. Bien es cierto que quizá ninguno de nosotros no tiene en su mente, ¿verdad?, un mapa para decir: cierto, aquí está esta ciudad, aquí está esta otra ciudad, aquí andaba exactamente Jesús. Pero fíjense que la palabra de Dios no tiene palabras que estén de ociosas, que sean vanas. Yo quisiera sacar una aplicación teológica, una aplicación espiritual de esta ubicación geográfica que nos da el evangelista. Decir que Jesús está en aquella parte del norte equivale a decir que Jesús está en aquellas situaciones periféricas, que Jesús está en aquellas situaciones paganas, porque rápidamente, haciendo un mapa de lo que es la tierra de Palestina, al sur nos encontramos con la ciudad de Judea, con su capital Jerusalén. Un poquito más al norte está Samaria, más al norte está la región de Galilea, donde Jesús desarrolló casi toda su actividad pública. Y todavía más al norte está la región de Tiro, Sidón y Decápolis. Imaginemos un momento, para los judíos, ¿verdad?, que tenían el templo de Jerusalén y tenían por lo tanto la presencia de Dios, quienes estuvieran más alejados,
Quienes estuvieran más lejos, ¿verdad? Eran paganos, eran personas que no conocían a Dios. Imaginemos, por eso, en ese sentido, es explicable lo que encontramos en el Evangelio de Juan, cuando a Natanael le dicen, hemos encontrado al Mesías. Y aquel hombre, ¿quién es? Es Jesús de Nazaret. ¿Puede salir de Galilea algo bueno? Precisamente por esa concepción, ¿verdad? Más hacia el norte, están más alejados y por lo tanto son más paganos y por lo tanto conocen menos a Dios. Imaginemos todavía Jesús en una región todavía más al norte. Eso significa que para Dios no hay fronteras, que Dios vence la barrera del espacio y del tiempo. Eso significa que Dios, de alguna forma, llega hacia nosotros. Eso significa que Dios sigue actuando y obrando entre nosotros. Y si devolvió el oído, devolvió el habla a aquel hombre, también a nosotros, en nosotros puede hacer grandes cosas como normalmente las hace, como normalmente hace grandes maravillas por cada uno de nosotros. De manera que para Dios no hay espacio, no hay tiempo, no hay fronteras. Y por lo tanto, su palabra tiene un significado profundo en nuestra vida. Sin embargo, el camino, el itinerario que recorre aquel hombre sordo y tartamudo es un itinerario ilustrativo para nosotros. Primero, aquel hombre es llevado hacia Jesús. No va él solo. Él no puede, él no tiene la capacidad de llegar hacia Jesús. Aquel hombre es llevado hacia Jesús. Hermanos y hermanas, no es verdad que quienes estamos más comprometidos en la fe, no es verdad que podemos y debemos y tenemos la obligación de llevar a otros hacia Dios. No es verdad que muchos de nosotros tenemos o podemos tener esa capacidad de acercar a los demás hombres a Dios. Desde luego que sí. Desde luego que sí, nosotros también podemos acercar a otros hermanos y hermanas nuestras hacia Dios. Y cuando le presentan a Jesús a aquel hombre, Jesús lo saca del camino, Jesús lo aparta. Aquel hombre estaba sordo precisamente porque no escuchaba, pero también porque seguramente estaba aturdido. Tantas cosas llegaban hacia él que no era capaz de distinguir la voz, y mucho menos la voz de Dios. De manera que Jesús lo aparta. Yo creo que también en ese sentido, ¿verdad? Cuando nosotros queremos escuchar, cuando queremos entender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, necesitamos apartarnos de la rutina, apartarnos de los ruidos cotidianos, apartarnos de todo aquello que nos impide no solamente escuchar, sino distinguir la palabra de Dios. Y si no la distinguimos, la voz de Dios, somos incapaces de saborearla. Jesús lo hace a un lado. Jesús no solamente le impone las manos como se lo pedían, Jesús toca sus oídos, hace, ¿verdad? Con la saliva, ¿verdad? Toca la lengua de aquel hombre y dice el texto, suspirando, dice, Efetá, ábrete. Eso es lo que significa. Yo creo que aun cuando vivimos en esta época de la comunicación, donde fácilmente podemos estar en continua comunicación, donde fácilmente puedo yo grabar estas palabras y les puede llegar a ustedes. Paradójicamente vivimos en una soledad, paradójicamente de una u otra forma estamos incomunicados. Qué triste es cuando en una misma casa, ¿verdad? Por WhatsApp a la mamá le dicen, oye mamá, tráeme esto, necesito, estoy en mi cuarto, ¿verdad? Entre más comunicación tecnológica tenemos, más fácil perdemos la comunicación entre nosotros, el lenguaje oral, el lenguaje corporal que dice tanto de nosotros. Y si para nosotros que vivimos en esta época es difícil comunicarnos, es difícil tener esa cercanía con las personas, trasladémonos al plano espiritual. Qué difícil es en este tiempo escuchar la voz de Dios. Yo estoy convencido, ¿verdad?, que cuando no transmitimos un mensaje acorde a la palabra de Dios como sacerdotes, como predicadores, estoy convencido que en un primer momento lo que sucede es que no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. ¿Yo cómo puedo comunicar y hablarles de Dios si no he escuchado primero la voz de Dios? ¿Yo cómo puedo hablarles de Dios si no escucho primero cuál es su voluntad? Por eso, hermanos y hermanas, en medio de tantos ruidos que tenemos en el mundo, la palabra de Dios es un invitarnos a salir de nuestra rutina, de lo que continuamente hacemos, para percibir, para escuchar la voz de Dios. Y Jesús, ¿verdad?, que suspira y que ve al cielo, también quiere que nosotros en este domingo seamos capaces de escucharlo a Él, seamos capaces de hablarlo.
Es sordo precisamente quien no ve las necesidades en su hogar. Es sordo aquel que no es capaz de escuchar la voz de su esposa y de su esposo. Es sordo aquel que no es capaz de escuchar y de ver, percibir las necesidades de los hijos. Es sordo aquel que no es capaz de escuchar, de ver las necesidades de los padres. Es mudo aquel que no sabe defender su fe. Es mudo aquel que le aturden tantas voces que el aborto está bien, que esto está bien, que estamos en esta época, que no te preocupes, que ya no es pecado, etcétera. Es mudo quien no sabe defender su fe, quien no sabe dar razón de su fe. Porque si no escuchamos, no interiorizamos. Si no escuchamos, hablaremos lo que sea. Hablaremos lo que se nos ocurra. Si no escuchamos, seremos solamente pericos que repetimos lo que el mundo nos dice. Todos los ruidos que el mundo nos dice, los reproduciremos tal cual es. Y no somos capaces de formarnos un juicio. Somos mudos y no somos capaces de proclamar la voz de Dios, si no somos capaces de llevar a otros a Dios. Por eso, Efetá. Este domingo Dios nos invita a abrir no solamente los oídos y la boca. Dios nos invita a abrirle el corazón para escucharlo, para profundizar con su palabra, para que nosotros disfrutemos de su palabra. De manera especial, la Eucaristía es una forma de comunicarnos con Dios. La Eucaristía es la forma por excelencia en que Dios se nos comunica, se nos da a través de su sacramento de amor, su presencia entre nosotros. Efetá. Que este domingo, hermanos y hermanas, abramos nuestro corazón a Dios, abramos nuestro corazón para que podamos escucharlo hoy y siempre. Felicidades para todos al escuchar esta palabra. Feliz domingo. Dios los bendiga.